día, amigos que hoy nos acompañan una vez más en este devocional diario. Hoy yo quiero hablarles un poco acerca de dos hombres que tuvieron una fe inquebrantable, dos hombres que a través de sus circunstancias estaban aferrados a la roca que es Cristo, dos hombres que sufrieron mucho a causa del Evangelio, y esos dos hombres eran Pablo y Silas. Y yo te quiero llevar al libro de Hechos, capítulo número 16, versículo número 23, que dice de la siguiente manera: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Quiero hacerte notar un poco acerca de qué habla este pasaje. En el capítulo número 16 empieza hablando acerca de todo lo que estaba haciendo Pablo y Silas, que su carrera misionera, todo lo que ellos estaban haciendo, obedeciendo las pisadas que marcó el Señor Jesucristo, predicando el Evangelio, como dice su palabra, a toda criatura y haciendo discípulos. Ellos estaban haciendo muchos discípulos, mucha gente no le gustaba esto, por lo tanto mandaron a que los azotasen y mandaron a que los encarcelaran. Quiero hacerte y recalcar mucho esto. Dice el versículo 23, después de haberlos azotado, no solamente azotado una vez, sino mucho. Remarca la Biblia esta palabra, azotado mucho. Después de haberlos azotado mucho, dice el versículo número 24, el carcelero recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Después de haberlos azotado demasiado, dice que el carcelero se los llevó a la celda más recóndita de toda la cárcel, a la que estaba hasta el final de ese pasillo oscuro, y no solamente conforme a eso, fueron asegurados sus pies en un cepo. ¿Qué quiere decir esto? Que primero los azotaron, después los metieron en una celda lo más alejado posible de la luz, y tercero los encadenaron. Tres situaciones que ellos estaban pasando difíciles por seguir a Cristo, por seguir sus pisadas. Y dice Juan 16:33 que Jesús sabía todo lo que íbamos a pasar. Jesús sabía todo lo que un cristiano, un hijo de Dios, le sucede en su carrera cristiana. Dice Juan 16:33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Por tanto, Pablo y Silas sabían que el verdadero vencedor de todas estas cosas es Cristo. Pablo y Silas sabían que en medio de su oscuridad que ellos estaban pasando, Pablo y Silas sabían que en medio de los azotes, que en medio de esa cárcel oscura, Pablo sabía que ellos tenían la victoria en Cristo Jesús, porque dice su palabra que Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. No quiere decir que el cristiano vaya a salirle todo bien, no quiere decir que el cristiano no se va a enfermar, no quiere decir que el cristiano va a ser un exitoso empresario. Eso no quiere decir la Biblia. Lo trata de decir espiritualmente. Tenemos las batallas ganadas espiritualmente. ¿Por qué? Porque Satanás, aunque nos quiera bombardear con 1000 pensamientos negativos, todos estos se van a ir en el nombre de Jesús. Vemos en esta enfermedad mundial, en esta crisis económica que está habiendo mundialmente, no solamente en el país, y muchas personas están en medio de esa cárcel de temor. Muchas personas están en medio de esa cárcel espiritualmente hablando, porque no encuentran una salida, tal vez porque su negocio ya no está dando económicamente como lo estaba dando antes, tal vez porque tienen esta enfermedad que hoy vemos, el coronavirus, tal vez porque un familiar la tiene y no encuentran la salida. Pero dice el versículo, y quiero retomar otra vez, Hechos capítulo 16, versículo número 25. Pero a medianoche, después de haberles azotado, que los encarcelaron y todavía que los encadenaron en sus pies, a medianoche, es decir, cuando ya no había ni un rayito de sol, cuando ya no había nada de esperanza, a medianoche, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Estaban orando
y estaban cantando himnos a Dios. Dos cosas que un cristiano debe de hacer en medio de esta situación, en medio de nuestra cárcel, en medio de la oscuridad que está viviendo el mundo. Dos cosas que debemos de hacer: orar y cantar himnos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dice su palabra en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no peleamos con nuestras manos, con nuestras fuerzas. Nosotros peleamos espiritualmente. ¿Y cómo vamos a pelear contra esta enfermedad? ¿Cómo vamos a pelear contra este temor que está habiendo mundialmente? Orando y cantando himnos a nuestro Dios. Tal vez muchos cristianos en esta época se están viniendo abajo espiritualmente. Tal vez muchas personas no encuentran la salida porque tienen temor, porque tienen angustia, porque no saben qué va a pasar mañana. Lo único que la Biblia nos dice es: confiad porque el Señor ha vencido este mundo. Y que nosotros debemos de hacer es orar y cantar himnos al Señor. ¿Por qué? Porque dice el versículo número 26 que después de haber hecho esta oración Pablo y Silas, y después de estar cantando himnos con fe al Señor, vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué quiere decir? Que por haber orado, por haber cantado, por haber tenido fe, porque su fe no se movió de la roca que es Jesucristo, dice que el Espíritu Santo hizo venir un gran terremoto sobre esa ciudad y los cimientos se cayeron. ¿Qué quiere decir? Que las paredes fueron abiertas, y de tal modo que las cadenas que ellos tenían en sus pies, no solamente de Pablo y de Silas, sino también de todos los que estaban en esa cárcel, fueron rotas y fueron libres. ¿Qué quiere decir y qué nos enseña la Biblia a nuestros tiempos? Que aunque nosotros estemos encadenados al temor, aunque nosotros estemos encadenados al qué va a pasar mañana, a esta angustia, nosotros vamos a ser libres solamente orando y cantando himnos al Señor. Y yo hoy te quiero invitar, amigo, hermano, hermana que me escuchas, que puedas orar todos los días en lo secreto de tu recámara, en un espacio designado para orar todos los días, para que Dios te avive, para que Dios te anime, para que Dios no te deje caer en las garras del temor, de la angustia. Si tienes un negocio, órale al Señor para que el Señor lo prospere. Dice su palabra que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo va a dar si está conforme a su voluntad. Entonces no te quedes con los brazos cruzados esperando a que otros lo hagan, sino que tú debes de accionar, que tu fe debe de accionar. Debemos de cambiar ese chip que tenemos y debemos de hacerlo nosotros, como Pablo y Silas, orar y cantar himnos al Señor. No te quedes con los brazos cruzados, comparte tu fe con otro amigo, comparte tu fe con tu familia, comparte tu fe, porque nuestra fe, y recuérdalo siempre, nuestra fe debe de ser más contagiosa que esta enfermedad. Recuérdalo, el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar si estamos en Cristo Jesús. Y yo hoy me quiero despedir haciéndote esta invitación a ti, persona que me escuchas, que tal vez no has aceptado a Cristo como tu Salvador. Tal vez tengas temor en medio de esta enfermedad, tal vez tengas temor por la crisis que muchos medios de comunicación están hablando, que la economía está por los suelos, tal vez tengas mucha angustia de qué va a pasar mañana. Y yo solamente te quiero decir que no te afanes por lo que va a venir mañana, sino preocúpate por el día de hoy. Dice su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En el versículo número 31 es lo que ellos le dijeron al carcelero. Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que no solamente orar, no solamente cantar al Señor, sino también creer en el Señor Jesucristo y seremos salvos, no solamente nosotros, sino toda nuestra casa. Así que
Cree en el Señor Jesucristo, acéptalo como tu único y suficiente Salvador y verás que ese temor y la angustia se van a ir volando. Y te lo vuelvo a repetir y con esto me despido. Gracias por estar escuchando este video. Sigue a la página para que sigas edificado y sigas creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y te repito una vez más esta frase: que nuestra fe sea más contagiosa que esta enfermedad. Que Dios te bendiga.